¿Por qué en esta temporada donde hay tanta armonía y tanta paz, también hay tanta complejidad dentro de la iglesia? Dos sectores se levantan ferozmente, el uno atacando al otro. Unos defienden la Navidad y otros la atacan. ¿Será malo celebrarla? De eso trata el podcast del día de hoy. No se quede porque comenzamos. Bienvenido. Que Dios te bendiga. ¿Cómo estás el día de hoy? Gracias por estar conmigo en el episodio número 13 de nuestro podcast Semillas de Fe. Ya nos queda un lunes más y terminamos el año. Espero que el próximo lunes no te vayas a quedar y puedas estar conmigo para ver nuestro episodio 14. Pero hoy, el episodio de hoy está bastante interesante. Y quiero el día de hoy, con la gracia del Espíritu Santo, abordarlo desde un punto de vista o desde una perspectiva respetuosa. No es mi intención el día de hoy sumarle al conflicto que se da en estas temporadas. La gente empieza a pelear. Yo encuentro que dentro de la iglesia se da el pleito, unos defendiendo y otros atacando la Navidad. Hoy yo no pretendo sembrar discordia, no pretendo que usted piense como yo pienso. Hoy pretendo, a través de la palabra de Dios, que podamos analizar y ser pensadores elocuentes, ser pensadores que aprenden a escuchar y aprenden a ver los puntos de vista diferentes que otros puedan tener. Hoy quiero hablarle de este tema. ¿Deberían los cristianos celebrar la Navidad? Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Y quiero iniciar diciendo que hay dos cosas que yo he notado con el paso del tiempo. Toda mi vida he estado prácticamente en la iglesia, todas las Navidades casi yo las he pasado en la iglesia. Y digo casi porque en mi etapa de adolescente un par de años donde yo me alejé del Señor. Pero siempre el temor estuvo ahí en mi corazón. Sin embargo, todas las Navidades prácticamente de mi vida adulta las he pasado en la iglesia. Y veo que hay una batalla campal que se despierta en estas temporadas. ¿Deberían los cristianos celebrar Navidad? Noto una cosa, y esto es con lo que quiero iniciar. Dentro de la iglesia están esos dos sectores. El sector que defiende la Navidad a capa y espada y el sector que trata de refutar, incluso de regañar a los que sí celebran la Navidad. Hoy, cualquiera de las dos posturas que sea la suya, no es mi intención ofenderlo, es mi intención que podamos meditar en la palabra del Señor y también apegarnos un poco a los anales de la historia. Noto esto, y es que en los dos grupos que hay dentro de la iglesia, en ambos grupos he encontrado gente extraordinaria que ama a Dios. Encuentro gente temerosa a Dios en aquellos que celebran Navidad, gente temerosa, buenos cristianos. Pero también en los que no celebran Navidad encuentro gente temerosa de Dios, gente especial, gente con un amor, con una entrega muy especial a Dios. Entonces, mi pregunta es, si hay buenos creyentes en ambos grupos, ¿dónde radica el problema? Y eso es lo que vamos a tratar el día de hoy. La iglesia ha mantenido durante siglos la idea de que Jesús nació el 25 de diciembre. Ahora, la pregunta es, ¿hay pruebas que nació el 25 de diciembre? No hay pruebas que digan que él nació el 25 de diciembre. La pregunta es, si no nació el 25 de diciembre, ¿por qué entonces la iglesia del primer siglo o del segundo siglo, aunque fue hasta el tercer siglo que se especificó o se oficializó el 25 de diciembre como la celebración del nacimiento de Jesús? ¿Por qué la iglesia se vio en la urgencia de establecer una fecha de nacimiento? Bueno, la respuesta es simple. Y es que había un grupo de personas que se levantaron, llamados los docetistas, que empezaron a hacer circular la idea de que Jesús no había nacido de manera física, sino que era un fantasma, una especie de espíritu, y que no nació de manera física. Entonces, cuando la iglesia ve esto que se está levantando, ven la urgencia de establecer una celebración que conmemorara el nacimiento de Jesús.
Eso fue lo que llevó a la iglesia a hacer esto. Para este momento, la iglesia solamente tenía dos celebraciones de trascendencia. Una de ellas era la Pascua y una de ellas era el Pentecostés. A estas fiestas que tenía Israel, el pueblo de Dios, le empezaron a sumar entonces otras, que sería el Adviento y la Epifanía. En este caso, el Adviento, que empieza a finales de noviembre, dando alusión a la preparación espiritual o poniendo énfasis en la preparación espiritual de la gente para el nacimiento de Jesús. Y en este caso de la Epifanía, dando o tratando de marcar el 6 de enero de la conmemoración de que los reyes habían venido ante el niño Jesús y que lo habían adorado, dando así testimonio de que los reyes pudieron verlo físicamente que había nacido. Pero no fue sino hasta el año 336 cuando Constantino oficializa Navidad el 25 de diciembre como la fecha oficial que se conmemoraba el nacimiento de nuestro Señor Jesús. Ahora bien, donde se causa un poco de conflicto con este tema es porque se celebraban unas fiestas justamente en esa fecha. Se celebraba la fiesta del dios Sol y se daba la finalización también de las fiestas en honor al dios Saturno. Entonces, hubo un sector de la iglesia que se opuso, pero la razón por la que hicieron o oficializaron en el 25 de diciembre, según la historia, la fecha en que se conmemoraba el nacimiento de nuestro Señor Jesús, es porque ellos querían de alguna manera, así como los romanos tenían esa celebración, ellos querían acercarse a los romanos para presentar a Jesús como el sol de justicia. En otras palabras, de hecho, hubieron varios cristianos prominentes de ese tiempo que se expresaron al respecto. Uno de ellos fue Agustín de Hipona, que él exhortó a los cristianos a celebrar ese día solemne, no como los paganos, que la causa de su celebración era el sol, sino que los cristianos celebraran la causa que es aquel que creó el sol. Es decir, él lo que trataba de decir a la gente es, ellos celebran al dios sol, pero ustedes celebren a aquel que creó el sol. Entonces, la iglesia primitiva empezó a celebrar a conmemorar el nacimiento de nuestro Señor el 25 de diciembre. Pero la pregunta que nos tenemos que hacer ¿es bíblico celebrarlo? ¿Nos prohíbe la Biblia celebrar la Navidad? ¿Nos ordena la Biblia celebrar la Navidad? Son preguntas que tenemos que plantearnos. Pero si somos objetivos, vamos a darnos cuenta que no hay un solo versículo que nos prohíba la celebración de Navidad, como tampoco hay un solo versículo bíblico que nos mande a tener esta celebración. Dicho eso y establecido eso como un fundamento, quiero entrar un poco en materia y para poder desarrollar lo que quiero dejarte en tu corazón, tenemos que establecer dos bases. Y la primera de ellas es que hay algo a lo que se le conoce como mandamientos explícitos. ¿Cuáles son los mandamientos explícitos? Los mandamientos explícitos son aquellos que son entendibles de primera mano. Son aquellos donde no necesitas de interpretación para poder entenderlos. Un mandamiento explícito es no robarás. ¿Qué parte de no robarás no entenderíamos nosotros? Creo que está más que claro. No robarás. Bueno, yo entiendo, no robar es no agarrar algo que a mí no me pertenece, ¿verdad? Eso es no robar. Dios dice no robarás. En eso no tenemos ningún problema. Entonces, en la primera base que estoy tratando de sentar están los mandamientos explícitos, pero está algo a lo que en la iglesia nosotros le llamamos principios espirituales. Ahora, los principios espirituales son extraídos de versículos bíblicos, por lo tanto, practicarlos tienen legitimidad. Por ejemplo, la diferencia entre en un principio espiritual de un mandamiento específico es que este es entendible de primera mano, desde que lo lees, desde que lo escuchas. Pero el principio espiritual hay que escarbar un poquito, hay que adentrarse un poco más para entender lo que el verso nos está diciendo. Ahora bien, si hablamos de principios espirituales, yo te quiero hacer una pregunta.
Y quisiera que fuéramos pacientes para poder llegar a donde queremos llegar el día de hoy. ¿Habrá algún versículo bíblico que diga es pecado fumar marihuana? Pregunto. ¿Habrá algún versículo bíblico que diga es pecado fumar cigarrillo? Voy más allá. ¿Habrá algún versículo bíblico que diga es pecado escuchar música secular? Si somos honestos y objetivos, no vamos a encontrar ningún versículo bíblico que diga que eso es pecado. A ver, pastor, entonces me está diciendo que esas cosas no son pecado. No, yo no estoy diciendo que no son pecado. Estoy diciendo que no hay un verso que literalmente nos ampare, nos avale que es pecado fumar marihuana, que es pecado fumar un cigarrillo, que es pecado escuchar música secular. Ahora, no me condene y no me cuelgue. Ahora, vamos a ver esto poco a poco, ¿ok? Ahora, ¿pero qué pasa? ¿Por qué los cristianos no fumamos marihuana? ¿Por qué los cristianos no fumamos cigarrillo? ¿Y por qué los cristianos no escuchamos música, pues, que no tenga un buen contenido? Simple. Porque aunque no hay versos bíblicos que nos digan que es pecado hacerlo, sí hay principios bíblicos que encontramos dentro de la palabra de Dios que nos dan a entender que hacer esas cosas no es bueno. Te comparto esto. 1 Tesalonicenses 5:23 dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquí está diciendo que tú tienes que cuidar tu cuerpo y el cigarrillo no le hace bien al cuerpo. El estar haciendo uso de drogas no le hace bien al cuerpo. Mira lo que dice 1 Corintios 3, 16 al 17. ¿No sabéis que sois templo de Dios? Qué hermoso. Y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. O sea, Dios vive en ti. Tú eres el templo del Espíritu de Dios. Verso 17. Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Entonces, si yo soy el templo de Dios, tú eres el templo de Dios, el fumar marihuana, el usar cigarrillo no benefician al templo del Espíritu Santo. Por esa razón los creyentes nos mantenemos alejados de estas cosas. ¿Por qué digo esto? Porque quiero marcar la diferencia entre un principio bíblico y un mandamiento específico. Te menciono esto para comprobarte que no hay un mandamiento específico que diga es pecado celebrar Navidad. O no hay un mandamiento específico que nos ordene que debemos celebrar la Navidad. No lo hay. Vamos a 1 Corintios 19. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Dios está diciendo, yo pagué un precio por ustedes. Si eres un hijo de Dios, tu cuerpo no te pertenece a ti, le pertenece a Dios. Bueno, por esa razón, aunque no hay un verso bíblico que diga que es malo lo que te he mencionado o que es pecado, nosotros no practicamos esas cosas. ¿Por qué? Porque aunque no hay un mandamiento específico, hay principios espirituales extraídos de la Biblia que nos dan a entender que no es conveniente. Alguien dirá por ahí, pero no dijo nada de la música secular, pastor. Bueno, mira lo que dice la palabra del Señor en 1 Corintios 10:23. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Aquí te voy. Si tú escuchas música que no es cristiana, porque al final para mí no hay ni música cristiana ni música mundana. No, o sea, música es música, o sea, lo que importa es el contenido. Si tú escuchas una melodía, mi pregunta es, ¿a qué te invita esa melodía? ¿Qué provoca en ti? Si yo escucho a un Cristín Di Clario, a un Miel San Marcos, a un Dani Berrío, no sé cuál sea tu artista cristiano favorito, la música de ellos te va a animar a adorar a Dios, te va a animar a tu santidad, te va a animar a que busques la perfección en Jesús, te va a animar a que reconozcas que no se trata de ti, se trata del Señor, se trata de la fuerza de Dios en ti. Entonces,
La música que puedes escuchar que no tiene un contenido de Dios, pregúntate, ¿a qué te motiva? La música que puedes escuchar en las radios seculares te va a motivar al vicio, al desamor, al despecho. La mayoría de las letras de los artistas de hoy denigran el cuerpo de la mujer, olvidando que vienen de una mujer. Se dedican a hablar de cuestiones sensuales, se dedican a hablar de la perdición, se dedican a hablar del sexo fuera del matrimonio como algo lícito, cuando la Biblia nos habla de que no, de que es algo ilícito. Entonces, digo esto para que entiendas que todo aquello que tú escuchas tienes que definir y saber si te edifica o no te edifica. Entonces, dicho todo esto, partiendo del punto de que mucha gente no celebra Navidad porque para ellos es una fiesta pagana. Entonces, aquí es a donde yo quiero llegar en esta oportunidad. Si Navidad es una fiesta pagana y por eso alguien que me está escuchando, de la manera más respetuosa quiero abordar este tema. No es mi intención herirte, sino que tú puedas sacar tus propias conclusiones basado en lo que vamos a ver de la palabra de Dios. El punto es que si alguien no celebra Navidad porque para ese alguien es una fiesta pagana, entonces tendríamos que ser bastante coherentes con el resto de las cosas que practicamos, que vivimos, que también tienen un origen pagano. Te voy a poner un ejemplo. Si no celebras Navidad porque es de origen pagano, entonces no deberías usar el calendario, porque el calendario también tiene un origen pagano. Lunes, dedicado a la luna. Martes, dedicado a Marte. Miércoles, dedicado a Mercurio. Jueves, dedicado a Júpiter. Viernes, dedicado a Venus. Sábado, dedicado a Saturno. Entonces, si no celebro Navidad porque es pagano, no debería tampoco usar los días del calendario. Voy más allá y me voy a sumergir un poco más. ¿Qué día usted nació? Nací día miércoles, hermano Osmar. Nací día miércoles. Ese día es consagrado a Mercurio. Entonces, usted no nació en un día pagano. Usted es pagano. ¿Sí? Claro. O sea, tú no eres pagano porque naciste un día miércoles. Entonces, ¿a dónde quiero llegar? Debe de haber coherencia entre lo que decimos creer y entre las cosas que decimos no creer. Porque si no celebro la Navidad porque es un aspecto pagano, entonces yo debería desechar todas las cosas que también tienen un origen pagano, porque si no estaríamos cayendo en una doble moral. ¿O qué piensas tú? Déjamelo en los comentarios. Por ejemplo, el origen de tu nombre tal vez puede tener un origen pagano y tú no lo sabes. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Vamos a hablar de algo. Yo he visto a mucha gente predicar en contra de la Navidad desde un púlpito con una corbata. Y están predicando contra Navidad porque es un aspecto o una celebración pagana. Pero si vamos a los orígenes de la corbata, los orígenes de la corbata también son paganos. La diosa Isis tenía un pañuelo alrededor de su cuello y el nudo de ese pañuelo se le llamaba el nudo de Isis. El origen de la corbata tiene un origen pagano. De hecho, los antiguos egipcios, cuando enterraban a sus familiares, les ponían un pañuelo y le hacían el nudo de Isis, porque tenían la creencia de que Isis los iba a guardar en la próxima vida. Entonces, si no celebro Navidad porque es de origen pagano, tampoco debería de usar corbata. No sé si me voy a entender. A ver, aquí voy a ir avanzando un poquito y ya casi termino el día de hoy. ¿A cuántos de ustedes les gusta tomar vacaciones? ¿Quién levanta las manos? ¿A cuántos les gusta tomar vacaciones? A todos nos gusta tomar vacaciones. Pero ¿sabía usted que el origen de las vacaciones también tiene un origen pagano? Hubo un grupo de personas allá en la Mesopotamia hace miles de años, cientos de años, donde decidieron en determinado momento no ir a trabajar en honor a su Dios. Entonces las vacaciones y los días de asueto, los días feriados, empiezan a tener un origen en esta cuestión de este grupo de personas que
que sentó un precedente, que dijeron no vamos a trabajar en honor y para honrar a nuestro Dios. Entonces, si alguien no celebra Navidad porque es de origen pagano, ese alguien tampoco debería tomar vacaciones porque también son de origen pagano. Y deberíamos de agarrar parejo. Si todas las cosas que son paganas no deberíamos hacer uso de ellas. Ahora bien, ¿a cuántos de ustedes en esta temporada navideña les encanta el aguinaldo? Oh, el aguinaldo. ¿Sabías que el aguinaldo viene del vocablo celta agunal? Los primeros en practicar el aguinaldo fueron los celtas. Y los celtas fue una cultura pagana. ¿Qué era lo que ellos hacían? Bueno, simplemente ellos se entregaban a principios de año, ellos se entregaban ciertas cositas que eran como para desearte suerte, como para desearte que te vaya bien en el siguiente año. Se entregaban eso como un regalo para desearte que te fuera bien en este año que estaba a punto de comenzar. Entonces, de ahí nace el aguinaldo, aquello que los empleadores le dan a sus trabajadores como un regalo. Ahora, cuando a ti te dan tu aguinaldo, tú no estás pensando en los celtas, ¿verdad que no? No, tú estás agradecido. ¿Por qué? Porque te están dando un regalo. Lo usas para comprarle regalitos a tus hijos, a tu esposa, compra la refrigeradora que estabas esperando, lo que tu esposa estaba esperando que le compraras, un nuevo sillón. Tú no estás pensando en una cultura pagana que se inventó esta cuestión, ¿verdad que no? Tú lo que haces es darle un buen uso. ¿Por qué te comparto todas estas cosas? Porque siento yo que tiene que haber mayor coherencia entre las cosas que elegimos creer y las cosas que desechamos. Muchos desechan la Navidad no porque no crean en ella. Desechan la Navidad porque eso les inculcó una religión, eso les inculcó un líder, y no estoy tirándole piedras a quienes te han formado. Lo que quiero es que llegues a un consenso, que llegues a una resolución propia y puedas entender que si desechas celebrar el nacimiento de Jesús porque tiene un origen pagano, aunque no es cierto en sí, deberías desechar las vacaciones, los días entre semana, deberías desechar no usar corbata y deberías desechar también el aguinaldo. Pero aquí viene algo más, déjame compartirte esto. Rómulo, el fundador de Roma, en las afueras de Roma habían bosques, y en estos bosques había un árbol frutal que estos árboles frutales estaban consagrados a la diosa Strenia, así se llamaba esta diosa. Y esta diosa Strenia, esos árboles estaban consagrados ahí. Entonces, lo que Rómulo tenía, y los emperadores que vinieron después de él, tenían la costumbre de, entre ellos, se repartían las ramitas de este árbol frutal consagrado a la diosa Strenia, y se compartían las ramitas, ¿verdad? Como un símbolo de que deseo que te vaya bien el próximo año, que tengas prosperidad, que te vaya muy bien. Entonces, pasó el tiempo y empezaron a cambiar el concepto por el latín strena. El latín strena, lo que hacían era lo mismo, se seguían repartiendo ya regalitos, ¿verdad? Para poder congraciar con sus semejantes. Pero todo tiene origen en la diosa Strenia. Ahora bien, en el latín le llaman strena, pero de ahí nace la palabra estrenar. Y hay personas que no celebran la Navidad porque es de origen pagano, pero sí se compran un estreno de ropa, estrenan ropa el 24 o el 25 hasta el 31 de diciembre y el 1 de enero estrenan ropa. Entonces, hay que ser congruentes. Si yo no celebro Navidad porque es de origen pagano, tampoco debería estrenar en esos días. Yo espero no meterme en problemas con usted el día de hoy. Yo sé que no, que usted lo va a entender. ¿Qué es lo que quiero tratar de decir? Y es que debemos ser congruentes, amados. Debemos ser congruentes con las cosas. Vamos a ir aterrizando. Vamos a ver qué dice la Biblia. Porque es importante qué es lo que la Biblia dice. Ya vimos que hay principios espirituales y que también hay mandamientos, ¿verdad? Específicos.
Y como no hay mandamientos que nos prohíban celebrar la Navidad ni que tampoco nos ordenen celebrarla, veamos que hay unos principios que extraemos de la Biblia que nos dan a entender que sí podemos celebrar. Miren, Romanos 14:1. Reciban bien a los cristianos débiles, es decir, a los que todavía no entienden bien qué es lo que Dios ordena. Si en algo no están de acuerdo con ellos, no discutan. ¿Y qué es lo primero que hace la gente? Incluso alguien tal vez puede agarrar mi video y lo puede sacar de contexto y olvídese. Ahora, el punto acá es, el apóstol le dice a la iglesia de Roma, no discutan con aquellos que no tienen el mismo parecer de ustedes. En este caso, cuando dice reciban a los cristianos débiles, no está hablando de aquel hermanito que tiene 3 semanas de haberse convertido, que tiene 2 meses. No, está hablando de aquellos que ya tienen años, pero que no tienen claro qué es lo que Dios ordena. Entonces, él está diciendo, recíbanlo, pero no para discutir con él. Entonces, ¿qué es lo que se arma en este tiempo? Y por eso me animé a traer este tema, porque veo que en las redes sociales se arman unos pleitos. ¿Y sabe qué es lo peor de todo? La gente que no conoce a Jesús mira esos pleitos entre hermanos, entre pastores, agarrándonos los unos contra los otros, haciéndonos pedazos, en lugar de agradecer que Jesucristo un día vino al mundo. Es lo que sigue diciendo el verso número 2 al 4, y voy terminando. Porque uno cree que se ha de comer de todo. Otro que es débil, come legumbres. El que come no menosprecie al que no come. Y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. En otras palabras, el que celebra Navidad no condene al que no celebra. El que no celebra no juzgue al que sí celebra. ¿Por qué? Porque a ambos Dios los ha recibido. Mira lo que dice el verso número 4. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie, o cae, pero está firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. En otras palabras, si Dios a este lo ha recibido, ¿quién eres tú para no recibirlo? ¿Por qué estás juzgando al criado ajeno? Al que celebra Navidad, ¿por qué lo estás juzgando si Dios lo ha recibido? El que no celebra Navidad, ¿por qué juzga al que sí celebra? El que sí celebra, ¿por qué juzga al que no celebra? Si a ambos Dios les ha recibido. Entonces, quiero ir terminando. ¿Hay versos bíblicos que nos prohíban celebrar Navidad? No. ¿Hay versos bíblicos que nos ordenen a celebrarla? Tampoco. Entonces, ¿qué es lo que yo personalmente hago? Yo tomo esta temporada para enseñarle a mis hijos y a la iglesia que pastoreo que Jesucristo un día vino al mundo y que nació y que en su nacimiento la esperanza y la verdadera luz que alumbra el camino de todo hombre nació y vino a este mundo. Entonces, los primeros cristianos establecieron esa fecha para celebrar juntamente con ese Dios Sol, para demostrarle a los romanos que el verdadero Sol de justicia es nuestro Señor Jesucristo. Así es que, ¿qué piensa usted? ¿Va a celebrar Navidad o no va a celebrarla? Si la celebra, ¿va a dejar de celebrarla? Me gustaría saber de usted sus comentarios. Déjelos por acá. Pero yo espero que si usted no celebra, no se ponga a condenar a los que sí celebran. Hace años conocí a alguien que no visitaba a su mamá porque se convirtió al cristianismo. Y no la visitaba porque su mamá ponía su arbolito de Navidad en esos días. Y un día le dije, tápese los ojos y entre a esa casa, porque un día ya no va a tener a su mamá. No permita que el árbol que usted no quiere ver allí, porque para usted es algo pagano, le impida abrazar a su madre, a quien todavía tiene. Entonces, no nos vayamos al extremo. La Biblia no nos prohíbe celebrar, tampoco nos condena. Y espero que el día de hoy yo haya podido colaborar un poquito para esclarecer un poquito este tema de ¿deberían los cristianos celebrar Navidad? Yo creo que si para usted su conciencia no le reprende y no le trae acusación, celebre el nacimiento de nuestro Señor. Pero si para usted es malo celebrarla, no la celebre, pero no la pide a aquellos que sí la celebran. Le deseo un excelente día. Dios lo bendiga, le mando un fuerte abrazo y espero que me acompañe el próximo lunes en nuestro último episodio
de este 2022. La paz del Señor sea con ustedes. Un fuerte abrazo a todos y feliz Navidad y un próspero año nuevo. Ya estamos a unos días de que celebremos el nacimiento de nuestro Salvador. Dios los bendiga a todos. Los espero el próximo lunes, 26 a las 6 de la mañana. Bendiciones.